Biblia. Los niños también van a estar ocupando la Biblia y a veces no conocemos bien qué es la Biblia, por qué la Biblia, de dónde viene la Biblia. Y pues tenemos muchas dudas. Entonces el día de hoy vamos a tratar de despejar algunas de esas tantas dudas que tenemos. Es que no sé qué está pasando aquí. Espérenme tantito. Es que no me deja ponérselas en... A ver, en presentación. Vamos a ponerla acá. No nos deja ahí abajo. Ahí está. Entonces, les decía yo, pues vamos a ver exactamente qué es la Biblia. Tengan paciencia porque esta computadora es un poco lenta. La otra era donde estaba más rápida, pero no quiso entrar y pues esta tampoco. Ahí está. Entonces, el objetivo pues es ese, ¿verdad? Conocer la Sagrada Escritura para pues leerla, valorarla y recibir el mensaje que Dios quiere para nosotros. Pretendemos hacer una comprensión general sobre la composición, cómo está compuesta la Sagrada Escritura, exponiendo las características generales de los libros que la componen. Para ello, partiremos de los mismos conocimientos y experiencias que tenemos sobre ella. Esto será de gran utilidad para saber de dónde partimos, ya que muchas veces damos por hecho que quienes están en un grupo parroquial conocen lo que significa la Sagrada Escritura y cuál es el mensaje central. Y como damos por hecho las cosas, pues ya no entendemos si venía de Dios o no cierta situación, ¿no? La Biblia, vamos a ver qué no es la Biblia. Vamos a empezar por el no es. No es un texto de ciencias naturales o de historia universal, aunque contenga narraciones históricas y trate de explicar desde una perspectiva de fe el origen de la creación y algunos fenómenos naturales. Pero no es un libro de ciencias ni naturales ni sociales. No es un libro que solo nos narra la historia de Israel, es algo más complejo que eso. No es un manual de celebraciones religiosas, ni tampoco un devocionario de rezos, aunque nos invita a celebrar nuestra fe y nos enseña a orar. No revela la fecha del fin del mundo, como muchos creen. Muchos toman el libro de Apocalipsis, que es un libro tan bonito, como el libro del fin del mundo, y lo toman pues como un libro feo. Y no, Apocalipsis es solamente la revelación que Dios le hace a San Juan de lo que está pasando en ese momento con los primeros cristianos, que se asemeja mucho a otros tiempos como lo que estamos viviendo ahorita, pero no nos está anunciando el fin del mundo. Eso sí, nos da un mensaje de esperanza para prepararnos al final de los tiempos. No es un conjunto de leyes morales, aunque enseña principios éticos. No es un curso de religión. Es la palabra de Dios, es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. La Biblia no es un libro de texto científico, ni fue escrita solo para consignar hechos históricos como tales. No es un libro de historia, no es una enciclopedia. Ay, ya no quiere avanzar. Avanza. Ahí está. ¿Qué es la Biblia? La Biblia viene del griego ta Biblia, que significa libros. Entonces, Biblia viene del griego ta Biblia, que también es biblos, que significa libros. Entonces, damos por descartado que es un libro. Son varios libros. Más adelante vamos a ver cuántos son. Están agrupados en dos grupos, en dos conjuntos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Sí? Se abrevia AT, Antiguo Testamento, NT, Nuevo Testamento. Viene de la palabra latina testamentum. Ahorita vamos a ver qué significa.
La Biblia es el conjunto de libros que nos habla de la alianza que estableció Dios con Israel por medio de Moisés en la antigua alianza y que llevó a su plenitud esta alianza a la plenitud en Jesucristo, la nueva alianza en el Nuevo Testamento, ¿sí? Entonces, ¿qué es? Es una alianza que hace Dios con el hombre en el Antiguo Testamento, solo con el pueblo de Israel, en el Nuevo Testamento, con toda la humanidad. Y nos habla de la historia de la salvación. Toda la Biblia habla de la historia de la salvación. Cómo Dios va llevando de la mano al pueblo de Israel y después a toda la humanidad a la salvación de todos los hombres. Entonces, la Biblia es la palabra de Dios revelada en forma escrita e inspirada. Es una biblioteca completa. Fue escrita en más o menos 1000 años y está compuesta, aquí nos lo dice, por 73 libros. Entonces, en la Biblia tenemos no un libro, sino 73 libros, divididos o agrupados en dos partes: el Antiguo Testamento, que tiene 46 libros, y el Nuevo Testamento, que tiene 27 libros. Abajo vamos a ver, no sé si alcancen a distinguir, pero vienen los libros abreviados. ¿Por qué? Porque todos los libros tienen nombre y a su vez esos nombres se pueden abreviar. ¿Sí? La antigua alianza contenida en la Biblia como Antiguo Testamento preparaba al hombre. Dios llevaba de la mano al pueblo de Israel mostrándose y explicando qué espera de su pueblo elegido. Toda la antigua alianza es un anuncio para la venida del Hijo de Dios. El Antiguo Testamento no solo anuncia y profetiza la llegada del Salvador, sino que la prepara. Es decir, el pueblo de Israel estaba preparado para recibir al Mesías. Que nunca lo reconocieron fue otra cosa y por eso los judíos siguen esperando a que llegue el Salvador, cuando nosotros los católicos, los cristianos, estamos esperando ya la segunda venida. En la Nueva Alianza, Nuevo Testamento, se da el cumplimiento de lo prometido por Dios. Nos habla de su persona, su obra, sus seguidores y su mensaje. ¿Sí? Esto lo conocemos mejor porque conocemos a Jesucristo, que es la persona, la obra y a todos sus seguidores y el mensaje que trajo. La Biblia es, ahora sí, ¿qué es la Biblia? Un libro sagrado, ¿verdad? Que está inspirado por Dios en su contenido y en su origen. Es sagrado en todo, en lo que contiene y de dónde viene el origen, ¿no? De dónde viene. Ya que Dios es el inspirador y el autor principal. Es el libro de la palabra de Dios dirigido a los hombres para enseñarles el camino de la salvación. Es el libro de las experiencias religiosas del pueblo de Dios en el que se nos muestra la revelación o intervención de Dios en la historia humana. Y es el libro de la ley de Dios. Está inspirado por Dios porque es el Espíritu Santo el que llega a cada uno de los escritores sagrados para inspirarlos, es decir, para darles ese aliento y que ellos puedan, ese aliento y esa confianza para que ellos puedan escribir. ¿Sí? Él es el que inspira. La Biblia es el conjunto de libros inspirados, porque ya le puse aquí inspirados por el Espíritu Santo, donde nos narran la historia de nuestra salvación y que son reconocidos como inspirados por el magisterio de la Iglesia. Formas de llamar a la Biblia: Sagrada Escritura, Palabra de Dios escrita, los libros santos o inspirados o el libro sagrado. La lectura de la Biblia es y será siempre ocasión de encuentro con Dios, que a través de ella nos sigue hablando de nuestra historia humana. La Biblia contiene el mensaje más importante de todos los tiempos, el que Dios ha dirigido a los hombres para decirnos que nos ama y que desea nuestra felicidad. Y de verdad, vamos a ver, al menos en el Antiguo Testamento no se ve tanto cómo Dios es amoroso y misericordioso. Se ve un Dios estricto, un Dios, pues, a lo mejor hasta celoso, ¿verdad? Que quiere que solamente a Él se le siga, que solamente a Él se le adore, como debe ser. Era estricto con el pueblo, pero hay que ver cómo era el pueblo.
En el Nuevo Testamento vamos a ver a un Dios ya más misericordioso, más amoroso. Tan así que Jesús nos dice, ¿no? Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Acuérdense que Jesús es el reflejo fiel de Dios Padre. Y quien le dice, muéstranos al Padre, el que les contesta, me conocen a mí, conocen al Padre. ¿Por qué? Porque Él es el reflejo vivo del Padre, ¿sí? Entonces, ese es nuestro Dios, el que vamos a ir conociendo a través de la lectura de la Sagrada Escritura. Uy, quiere trabajar esto. ¿Quiere avanzar? Avanza. Oye. No quiere avanzar. Hoy están en contra mía las computadoras. ¡Ey! Avanza. Sí están escuchando, ¿verdad? Sí. Sí. Están atentos, ¿verdad? Sí. Que les voy a hacer examen. Okay. Siempre digo lo mismo y nunca se los hago, ¿verdad? Nunca cumplo. Es la única promesa que no cumplo. Ahí está. ¿En qué idiomas fue o lenguas fue escrita la Biblia? Bueno, la Sagrada Escritura fue escrita en 3 lenguas originales, que son hebreo, que es el idioma de los judíos o la lengua de los judíos, arameo, que es la lengua de Jesús, de su pueblo de origen, y griego, porque recordemos que en algún momento los griegos estaban sobre el pueblo judío, ¿verdad? Estuvieron, pues, ¿cómo les puedo decir? Porque no eran sus esclavos, pero sí estuvieron rindiendo tributo, así como lo hicieron después con los romanos. Entonces, el pueblo griego o el imperio griego sí era bastante fuerte y tuvo mucha influencia en algunos escritos del Nuevo Testamento, sobre todo. Vamos a ver, en hebreo se escribió la mayor parte del Antiguo Testamento, en arameo se escribieron los libros como Tobías, Judith, San Mateo, fragmentos de Esdras, Daniel, Jeremías y el Génesis. Y en griego se escribió el Nuevo Testamento, excepto el original de San Mateo, que ya vimos que estaba en arameo. El Antiguo Testamento tiene el libro de sabiduría, los 2 libros de Macabeos, el eclesiástico y parte de los libros de Esther y de Daniel, escritos en griego. De aquí que hay diferencia entre la Biblia judía o la Biblia de los hermanos separados o cristianos no católicos y los católicos. Los católicos manejamos todos estos libros, que son 73 en total, 46 en el Antiguo Testamento. Ahorita vamos a ver cuántos son de la otra Biblia. ¿Cómo está compuesta la Biblia? ¿Cómo se fue escribiendo? ¿Cómo fue siendo inspirada? Bueno, vamos a ver que, fíjense bien, aquí tenemos del año 1850 al 1250 antes de Cristo, se escribe el libro de Génesis. El libro de Génesis del capítulo 1 al capítulo 11 no se sabe a ciencia cierta cuándo fue escrito, pero lo que sí se sabe es que fue después de haberse escrito Génesis del 12 al 50. Curioso dato, ¿no? Entonces, fíjense, desde el año 1850 se empieza a escribir la Sagrada Escritura. Van pasando los años, o sea, yo estos datos se los puse más que nada para que vieran el tiempo en el que se empezó a escribir la Sagrada Escritura. 1850 antes de Cristo. Pasa un periodo hasta 1200, 1050, en el año 930, en la época de los reyes, ¿sí? Donde hablamos del rey Saúl, del rey David, del rey Salomón. Viene el año 930 al 587, en donde se siguen escribiendo. Se escribe Isaías, que es el profeta mayor,
¿sí? Dentro de los profetas es el que más se usa o más se consulta porque él nos habla mucho del Mesías y coincide mucho con lo que le pasa a Jesús. Por eso es que es muy importante Isaías. Y se escriben, fíjense qué año, del 930 al 587 antes de Cristo. Se dice que Isaías es por el año 800 antes de Cristo. Entonces, de 800 años antes de que naciera Jesús, ya se hablaba de él. Y bueno, aquí vamos viendo, ¿no? Cómo se va escribiendo. Y el Nuevo Testamento, fíjense, el Antiguo Testamento todavía tiene escritos en el año 70 después de Cristo, que son estos libros, que vienen del año 63 antes de Cristo al año 70 después de Cristo. O sea, el Antiguo Testamento se sigue escribiendo aún cuando ya nació Jesús, ¿sí? La división, bueno, es porque, por ejemplo, Macabeos es en el año 63 antes de Cristo y así, ¿no? Se terminan de escribir justo en el año 70, aunque empiezan a escribirse, ay, se me lenguó la traba, en el año 331 antes de Cristo. Entonces, estamos hablando de 1800 años antes de Cristo cuando se empieza a escribir la Sagrada Escritura. Y después del año 100, más o menos, se terminan de escribir los libros del Nuevo Testamento. Ya vimos la división general, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Bueno, vamos a ver de dónde viene la palabra en latín testamentum. Significa contrato, disposición. Nosotros entendemos como testamento como algo que se nos deja, ¿no? Que nos regala a alguien que ya se fue y se nos queda. Es lo que siempre conocemos, ¿no? Como testamento. En este caso lo vamos a traducir como un pacto, como una alianza que se tiene con Dios. Lo importante es que el término testamento ha quedado para designar hasta nuestros días la división de las escrituras, ¿sí? Entonces ya no les leo todo lo que viene aquí para no perder el tiempo, nada más es enfatizar que testamento en este caso significa alianza. ¿Alianza con quién? Con Dios. ¿Cómo están divididos los libros? Bueno, en el Antiguo Testamento tenemos el Torá, que así lo manejan los judíos también, el Torá o ley, que son 5 libros. Le llamamos nosotros Pentateuco. Está el libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Si se dan cuenta, todos los libros llevan un nombre, todos. Vamos a ver los profetas o Nebim, así le llaman los judíos. Nosotros les llamamos profetas anteriores y profetas posteriores. Y entonces tenemos a Josué, Jueces, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12 profetas menores. Después tenemos los escritos, Ketubim, así le dicen los judíos, que son Salmos, Job, Proverbios, Daniel, Esdras, Nehemías, Primera y Segunda de Crónicas, Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés y Esther, ¿sí? Y por último tenemos algo que llamamos nosotros deuterocanónicos, en donde vamos a encontrar 7 libros que son 6, sí, 7, que no contiene la Biblia judía y que no contienen tampoco las Biblias de los protestantes. Ay, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Ah, que nadie se mueva. ¿Por qué se me fue? Ya, ahí está. Entonces, estos libros son básicos que por lo menos los tengamos en mente cuando veamos una Biblia. Porque si la Biblia que tenemos en las manos no tiene estos libros, entonces no es católica. No es muy diferente la Biblia católica a la Biblia protestante o judía. El detalle es la traducción y la forma de acomodar las palabras, que van cambiando el sentido de lo que se está leyendo, por un lado. Por otro lado, estos libros no los aceptan porque fueron escritos en otro idioma diferente al hebreo.
¿sí? Entonces, por eso no los aceptan. Y porque fueron escritos en un momento en donde los judíos tuvieron que ir a Babilonia como esclavos y allá se escribieron algunos de estos libros y por eso no los aceptan los judíos. Pero son Judith, Tobías, primera y segunda de Macabeos, Sabiduría, Eclesiástico, Osirá y Baruch. Entonces, esta es la diferencia entre las Biblias católicas y las protestantes o judías. Otra vez me mandó quién sabe a dónde. Ahí está. Bueno, entonces vamos a ver. El Nuevo Testamento queda igualito en todas las Biblias. Está Mateo, Marcos y Lucas, ¿se acuerdan? Como cuando vimos los ciclos de los años litúrgicos. Ciclo A, San Mateo, ciclo B, San Marcos, ciclo C, San Lucas. Y tenemos a San Juan, que es ahora sí que el mero mero de los evangelistas en cuanto a la liturgia, porque él es el que cubre los momentos más importantes. Vienen luego Hechos de los Apóstoles, tenemos a los Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito, Filemón, Hebreo, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera, Segunda y Tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. Este Judas es Judas, el primo de Jesús, Judas Tadeo, no Judas Iscariote. Ese se murió antes de escribir algo. Mucho ojo aquí, porque siempre se confunde el Evangelio de Juan con las cartas de San Juan, que son la primera, segunda y tercera cartas de San Juan. Entonces, cuando leamos algún pasaje bíblico, pongamos atención si dice primera de Juan, segunda de Juan o tercera de Juan, nos vamos a ir a las que están al final de la Biblia. No nos vamos a ir al Evangelio de Juan. Esto nos tiene que ayudar mucho a la hora de buscar las citas bíblicas. Y el último libro es el de Apocalipsis. ¿Alguna duda hasta aquí? No. Ok, seguimos. Bueno, vamos a ver. Dos grandes religiones rigen, la Biblia rige a dos grandes religiones muy conocidas, la judía y la cristiana, ¿sí? La judía, pues se podría decir que los abuelitos o los antecedentes de los cristianos, de los católicos. Entonces, aquí en la religión cristiana vamos a encontrar católicos y ortodoxos, que aunque es lo mismo, en algún momento de la historia se dividieron, ¿sí? Todos eran católicos, nada más que en el año 1000 más o menos de esta era, se dividieron. Los ortodoxos optaron por tener su propio patriarca y pues los católicos nos quedamos con el Papa. Y la división fue esa, que los ortodoxos no quisieron ya reconocer al Papa como la autoridad suprema dentro de la Iglesia. Pero son nuestros hermanos. Tienen los mismos ritos, hacen exactamente lo mismo que nosotros, tienen los sacramentos, tienen los mandamientos, todo lo que nosotros tenemos, ellos lo tienen. Los judíos solo aceptan, como es claro, lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento y lo dividen en tres grandes partes, que ya vimos, ¿verdad? La ley, los profetas y otros escritos sagrados. Y está compuesta por 39 libros. ¿Nosotros cuántos tenemos? 46. Es decir, los 7 que les faltan son los que ya les mencioné, los que ya les expliqué. Entonces, que quede claro que para nosotros hay 73 libros en la Biblia, 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Ya vimos por qué los protestantes tienen 7 libros menos. La Iglesia Católica, lo mismo que la ortodoxa, a partir del Concilio de Hipona en el año 800, quién sabe qué me mandó aquí. Me voy a apurar porque nos dieron nada más 40 minutos. Admitió como inspirados no solo los protocanónicos, que son los primeros 39 que ya conocemos, sino también los deuterocanónicos. O sea, los católicos desde el año 383 usamos la Biblia, el Antiguo Testamento, con 46 libros, ¿sí? Y esto, bueno, se vuelve a confirmar en el año 1546 en otro concilio que se llama Concilio de Trento.
La primera comunidad cristiana usó esta traducción de la Biblia griega de los 70, es decir, el Antiguo Testamento con 46 libros. Y aquí nos da un ejemplo de cuando Jesús le dice a Pedro que le dejara las llaves del reino y que nos obliga a aceptar a que los primeros cristianos creían, hacían o usaban la palabra de Dios. Acuérdense que antes no había escritos, todo era de memoria. Es la sagrada tradición, iba de boca en boca. Era muy difícil que alguien tuviera un solo libro de la Biblia, imagínense, estaban los escritos completos, no había división, no estaban por capítulos y versículos como ahora los tenemos. Nada más era el escrito completo, el libro completo. Y eran pergaminos, y eran largos y pues solamente los cultos sabían leerlos. Entonces, los que no gozaban del privilegio de saber leer, pues sabían de la palabra de Dios por tu memoria, por todo lo que les decían los papás o los abuelos y lo que escuchaban en la sinagoga. Es por eso que la ley de Dios se fue pasando de manera oral, ¿sí? Que es lo que llamamos sagrada tradición. Uno de los argumentos que los judíos usaron para no aceptar los libros deuterocanónicos como parte del canon del Antiguo Testamento es porque no gozan de la autoridad divina según ellos, en virtud de que en ese momento, el año 100 después de Cristo, la comunidad cristiana ya existía y gozaba de plena autoridad en la materia. ¿Sí? Cuando Jesucristo inicia su ministerio, no existía nada del Nuevo, sino solamente el Antiguo Testamento, y de este había dos cánones o listas que eran usadas, que ya vimos, ¿verdad? La que tenía los 36 libros, y la que, el 39 libros, y la que tenía los 46 libros. Ok, vamos a pasarlo. Aquí Hebreos 11 nos anima a seguir el testimonio de los héroes del Antiguo Testamento, haciendo alusión a los macabeos, libros que no reconoce el pueblo judío. Aquí están los signos. ¿Cómo hacer una cita bíblica? Una cita bíblica, vamos a ver, si tenemos una coma, aquí les doy un ejemplo. GN significa Génesis. Si me ponen un 1,27, es decir, capítulo 1, versículo 27, la coma me está diciendo que es para separar el capítulo del versículo. Cuando hay un guión es hasta, es decir, Génesis 1, capítulo 1, versículos 27 al 28 o hasta el 28. Si tengo un punto y coma, entonces vemos Génesis capítulo 1, versículo 27 y Éxodo capítulo 1, versículo 9. Fíjense bien, todos los libros tienen la división de capítulos, que son los números grandotes que encontramos en la Biblia, y dentro de esos números grandotes tenemos unos numeritos chiquitos que llamamos versículos. Entonces, por ejemplo, si yo me encuentro un punto, me va a decir que es Génesis capítulo 1, versículo 27 y 31. Aquí miren, y 31. Y la letra S significa Génesis capítulo 1, versículo 27 y siguientes. ¿Sí? O sea, nos vamos a extender a la lectura hasta donde se termine el tema del que estamos hablando. Y cuando hay un número ante la abreviatura, como este nos dice que es el primer libro de Timoteo, primera de Timoteo, ¿sí? La primera carta de Timoteo. Como les decía en Juan, por ejemplo, que está 1, 2 y 3, veríamos el número aquí, 1, 2 o 3, y aquí JN, que significaría Juan. En los márgenes izquierdos y derechos se colocan generalmente pasajes o versículos que tienen relación con lo que estamos leyendo, y así podemos ver a la par otros versículos, otros capítulos, otros libros que nos hablan de ese mismo tema en la Biblia. En la parte inferior se encuentran las notas explicativas que nos permiten comprender de una mejor manera lo que estamos leyendo. Y aquí hay algunas abreviaciones que me gustaría, si se puede, le tomen foto
para que como ejercicio lo hagan en casa. ¿Sí? Ya no las vamos a hacer ahorita por el tiempo, pero sí estaría bien que le tomaran una foto para que hicieran el ejercicio en casa. Y si hay alguna duda, me hagan saber para que yo les vuelva a explicar. ¿Están de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. Gracias. Entonces, si ya le tomaron foto, voy a pasar a la siguiente. Y si no, ahorita se las mando por el WhatsApp, esta foto, para no perder el tiempo porque ya estamos a minutos de que nos desconecten. Sí, ya le tomamos foto. Ya, gracias. Entonces, de rápido, los textos bíblicos más antiguos en las lenguas originales no estaban divididos ni en capítulos ni en versículos. Lo que les decía, era el libro completo. Fue hasta 1560 cuando una persona en Ginebra, Suiza, dividió en capítulos y versículos ya toda la Biblia. Aunque antes la división de capítulos la había hecho en el siglo XIII, por ahí del año 1250, 1280, Stephen Langton, que era un clérigo inglés. Él fue el primero en separar en capítulos la Biblia. 3 siglos después, un conocido impresor y humanista francés, Roberto Estienne, facilitó más las cosas e hizo la división de los versículos dentro de los capítulos. Y por eso ahora se nos facilita más leer la Biblia y no tenemos que leer todo el libro para encontrar lo que andamos buscando. Vamos a hacer esta oración todos juntos desde casa. Le decimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oración de la fe. Yo creo, Señor, en ti, que eres la verdad suprema. Creo en todo lo que me has revelado. Creo en todas las verdades que cree y espera mi Santa Madre, la Iglesia Católica y Apostólica. Fe en la que nací por tu gracia. Fe en la que quiero vivir y luchar. Fe en la que quiero morir. Amén.